Hola, muy buenos días. Queríamos agradecerle su participación en este webinar. Les damos la cordial bienvenida y los dejamos invitados a una serie de webinars que vamos a hacer durante este año en torno a todas las reformas laborales y cómo está impactando la gestión del talento para las empresas. Presente en esta oportunidad está Raúl Vázquez. Raúl Vázquez es gerente de nuestra área de Human Capital, cuenta con más de 15 años de experiencia en transformación digital para las gerencias de recursos humanos. Y nos acompaña también Santiago Suet, que es gerente de nuestra área legal laboral, con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en materia de recursos humanos. Juntos van a hablar de las reformas que tenemos para este año 2024 y cómo se está recogiendo eso desde una mirada tanto legal y práctica desde el punto de vista de la gestión del talento para las gerencias de recursos humanos. Así que muy bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos a abrir hay una casilla de preguntas y respuestas durante el transcurso del webinar, pueden ir haciendo sus preguntas. Yo las voy a ir moderando. Vamos a dejar un espacio al final para el set completo de preguntas, pero si es que hay alguna que sea tingente, yo igual se las voy a comentar a Raúl y a Santiago para ver si es que la podemos tratar justo cuando estemos viendo ese punto que corresponde a la pregunta. Así que, Santiago, Raúl, el escenario es suyo. Gracias, Marco, por esa presentación. Vamos a compartir la presentación. Un segundo. Ahí, Raúl, ahora tú puedes ser mi soplón y decirme si es que la pantalla se está viendo bien. Sí, estamos ok. Perfecto. Bueno, siendo las 9:05 de la mañana, vamos a dar inicio a esta agenda laboral que afecta a todas las empresas, o que impacta en realidad a todas las empresas, principalmente al área de recursos humanos y quizá también extendiéndola a las áreas complementarias de recursos humanos, compensaciones, operaciones. eh, y vamos a hacer un breve repaso de cómo ha ido afectando, cuáles son las normas que en realidad han ido entrando en vigencia este 2024 o van a entrar en vigencia durante este 2024. Vamos a hacer un pequeño repaso de cada una de estas. Hoy día nos vamos a centrar en la ley de 40 horas y la entrada en vigencia de los artículos y los elementos que entraron en vigencia ahora el 26 de abril del 2024. Nos vamos a centrar únicamente en esas, sin perjuicio de que vamos a poder ver cuáles son las que entran de manera diferida en 2026 y en 2028, porque recuerden que la ley entra con una vigencia gradual y progresiva. Pero vamos a partir igual mencionando cuáles son los 4 hitos y focos que impactan a contar del 2024 a los equipos de recursos. Ley de 40 horas, lo vamos a ver más adelante, y brevemente vamos a repasar la ley de conciliación y vida familiar, que entró en vigencia en enero del 2024 y que generó efectos en el verano de 2024 y que va a generar efectos en el verano de 2025, que regula principalmente la posibilidad que tienen los padres y madres que tienen a su cuidado hijos menores de 12 años o menores de 18 años para poder teletrabajar, para tener preferencia en el uso del feriado legal en la época que coincida con las vacaciones de los hijos, y también la facultad de alterar turnos y distribuciones de jornada también para los efectos de poder tener una mejor compañía para los hijos en el verano que no están en el colegio, por lo tanto requieren de una mayor atención. Eso va a tener sus efectos en la época estival, en el febrero, época de vacaciones de los hijos. También Ley Karim, que entra en vigencia en agosto de 2024 y que hoy día está un poco en boga porque el viernes recién pasado salió un dictamen de la Dirección del Trabajo que hace una interpretación extensa de cómo va a regir esta norma
y cuáles son los principales aspectos que la compañía tiene que considerar. Adicionalmente, el día lunes salió el protocolo, la circular del suceso que establece las obligaciones para el empleador y los lineamientos que las mutualidades tienen que entregarle a sus afiliados, norma que contempla nuevos conceptos de acoso laboral y violencia en el trabajo en concordancia con el convenio 160 de la OIT, los protocolos de prevención, que son documentos nuevos que tienen que confeccionar las compañías, procedimientos de denuncia e investigación. Estamos a la espera del reglamento que tenga que emitir el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la obligación de hacer capacitaciones permanentes en estas materias. Finalmente, ley de delitos económicos en ámbito laboral, que está en vigencia este año también y que tiene como principal elemento la posibilidad de sancionar a una persona jurídica por no cumplir debidamente con la retención y pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores en las entidades a las que ellos estén afiliados. Así que desafíos importantes, adaptación, harto que analizar, harto que trabajar, las áreas de recursos humanos conjunto con áreas de compensaciones, áreas de compliance, áreas de operaciones y también directamente con sindicatos y con los trabajadores. Todo eso va a ser también presentado, como dijo Rubio al inicio, en distintas cápsulas. Hoy día la cápsula se centra en agenda, 40 horas. Siguiente cápsula en el mes de julio, Ley Karim, que entra en vigencia en agosto. Y finalmente tendremos en diciembre, o una vez que se acerque la fecha de las vacaciones de los hijos, conciliación, vida familiar y trabajo. Yendo ahora de lleno a Agenda 40 horas, tenemos aquí un timeline que especifica cuáles son las normas que entran en vigencia a contar del 26 de abril y que nos vamos a centrar exclusivamente en esas porque son los desafíos que se nos están presentando hoy en día. Reducción a 44 horas o a 40 horas los que lo hicieron a través del sello 40 horas. Vamos a ver qué ocurrió en la práctica con Raúl, cómo se han ido comportando las compañías y que han ido decidiendo durante estos procesos. Exclusión de jornada, compensación de horas extra por día, las bandas horarias, elementos de flexibilidad. Y vamos a abrir un conversatorio con Raúl para entender qué es lo que ha estado pasando desde la perspectiva de Human Capital, desde la perspectiva de tecnología y desde la perspectiva también legal. Acá tenemos una pequeña guía de los elementos que vamos a ir conversando. Primero nos vamos a centrar en la reducción de 44 horas y sus efectos, lo que ha dicho la normativa laboral y la autoría laboral a través de los dictámenes. Como bien saben, hay 6 dictámenes que han interpretado distintas normas de la ley que entra en vigencia, así que las vamos a ir viendo y comentando. Restricción a la exclusión de jornada, acuerdos con trabajadores y sindicatos, bandas horarias y compensación por horas extra, y finalmente plazo de resoluciones de jornada excepcional, que eso es súper simplecito, pero igual es una de las normas que entra en vigencia. Ahora el que entró en vigencia el 26 de abril, el 26 de abril del 2024. Así que, sin más, vamos a entrar de lleno a el primer elemento, que es la reducción hoy día de 45 a 44 horas. Como lo dice la misma norma, es una reducción que se tiene que hacer de 1 hora por semana. La Dirección del Trabajo ha regulado de manera extensa esto y ha establecido que la reducción tiene que ser a través de un acuerdo entre trabajador o empleador o sindicato y empleador, y ese acuerdo debe constar por escrito a través de un anexo. Si es que no hay acuerdo, la compañía tiene la facultad o tenía la facultad de administrar su compañía, por lo tanto tiene la potestad de distribuirla como ella quiera, pero esto siempre y cuando haya habido una
una oportunidad de llegar a acuerdo directamente con los trabajadores de los sindicatos. La Dirección del Trabajo exige que esto ocurra, si no se tenía una infracción laboral. La rebaja, además, también reguló, puede ser realizada al inicio o al término. Se discutió bastante si se podía reducir 12 minutos diarios. La interpretación de la Dirección del Trabajo era restrictiva dentro de sus labores pro trabajador y protección de la estabilidad laboral. Dijo que no iba con el espíritu de la norma. Lo importante es reducir la jornada al menos en una hora o al inicio o al término para los efectos de buscar esta conciliación vida familiar, que es uno de los objetivos que también tiene la reducción de jornada. Y aquí, Raúl, te paso la palabra a ti para que vayamos conversando respecto a qué es lo que han hecho nuestros clientes, las compañías y los, la audiencia. Por favor, también, si tiene preguntas o aclaraciones, vaya escribiendo en el quiz de preguntas. Estás muteado. Ahí sí. No, primero que todo, buenos días, gracias por la asistencia. Como bien decía Santiago, la idea es un poco irles comentando respecto de la experiencia que hemos ido recolectando en los distintos clientes. Esta normativa que ya tiene un poco más de un mes de vigencia, también algunos desafíos que han tenido las distintas empresas desde el punto de vista operativo principalmente, desafíos tecnológicos también que están asociados a cómo poder adaptar ciertos los sistemas, de cómo las empresas también han ido trabajando y haciendo esto de forma progresiva. Uno de los puntos importantes que tiene la ley es que esto es efectivamente progresivo, ¿cierto? Se apunta a poder en 2 periodos, digamos, hacer esta adaptación, sobre todo 40 horas, ¿cierto? Proyectando a 4 años, ¿cierto? Entonces hay un componente importante que es la experiencia y la proyección. ¿Por qué? Porque tenemos 2 años de transición, ¿cierto? 2 años en los cuales la jornada se reduce en solo 1 hora. Entonces, al ser esto progresivo, como les decía, le permite a algunas empresas poder evaluar estos cambios. Ahora, dependiendo del rubro que han tenido las empresas, ¿cierto? Puede ser empresas productivas, digamos, de retail, que sin lugar a duda esto le afecta, aunque sea 1 hora, pero están evaluando muchas, digamos, de cómo hacer esta proyección pensando en cómo va a ser esto en 4 años más, ¿cierto? Algunas empresas también han aprovechado esta experiencia para poder ir regulando también algunas jornadas que ya tenían, digamos, con menos de 45 horas antes de entrar en vigencia, y que de cierta forma la Dirección del Trabajo está ayudándoles bastante en lo que es la normalización y la autorización de dichas jornadas. Un proceso que hoy día es mucho más rápido y atingente también por lo que está en la ley. Entonces, como primer punto que nos gustaría destacar está este tema de la experiencia que se ha vivido hasta este tiempo, ¿cierto? Y poder esto proyectarlo en cómo va a ser en 2 y en 4 años más, ¿cierto? Hay un desafío importante que las empresas han asumido. Reconocemos también de que los derechos laborales son irrenunciables, ¿cierto? Entonces, un desafío de que tenemos que mirarlo sí o sí, estamos, digamos, obligados a poder cumplir. Eso es desde perspectiva, digamos, de experiencia. Ahora, sin lugar a dudas, esto es un desafío, digamos, y un componente importante, lo que está asociado a productividad. Siempre hemos hablado, ¿cierto?, de que tenemos experiencia de que no somos productivos y que efectivamente hay, digamos, una brecha importante que se puede atacar ahí en las diferentes empresas. Sin embargo, esto tiene que ir de la mano también con la calidad. Entonces, si bien vamos a tener menos jornadas de trabajo, las empresas también están apostando a cómo se organiza el trabajo finalmente. ¿Cómo se organiza? En el sentido de que efectivamente evaluar los puestos, muchos también descriptivos de cargo que tal vez tienen que ser ajustados, y en la operatividad los procesos también revisados, ¿cierto? Poder apuntar a que efectivamente actividades que se realizan dentro de lo cotidiano
aporten valor efectivamente al producto o a lo que estoy yo realizando como tarea. Entonces, muchas de las empresas también están aprovechando esta oportunidad para poder hacer estudios, para poder identificar, digamos, qué cosas son optimizables dentro del proceso y de las cosas rutinarias que hacen las personas. Por otro lado, también viendo, acompañado esto un poquito de tecnología, ver qué cosas podrían a lo mejor automatizarse y a partir de eso, ¿cierto?, generar expectativas de que de aquí a 4 años la productividad se mantenga, mejore y que efectivamente esté acompañado esto de la mano de calidad, ¿cierto? Todos los que producimos servicios, ¿cierto? Y productos también va asociado con un componente de productividad y calidad, digamos, que es un par, digamos, que está siempre mirándose bajo la lupa, digamos, de las distintas organizaciones. Y el otro punto también muy importante que está asociado con estos incentivos de mediano y largo plazo y compensaciones variables también. Digamos, empresas productivas que tienen bonos por productividad, me comentaban de que sí, que efectivamente tal vez una hora no podía afectarles tanto. También los mismos equipos que están asociados a estas metas proyectan también su trabajo, les ha ayudado también a de que los mismos equipos puedan ir buscando algunas alternativas en las cuales la productividad y estos incentivos, que son variables en lo general, puedan, digamos, efectivamente estar asociados, digamos, a un componente y puedan ser evaluados también, digamos, para que esto vaya un poco de la mano, más allá de que sea una obligación, digamos, de poder trabajar una hora menos, que esté asociado también a incentivos variables, digamos, que nos ayuden a mantener lo que es productividad, calidad, digamos, en ese tema. También, bueno, avanzando dentro de los otros puntos, creemos que un desafío importante también que han tenido que tomar las empresas está asociado con lo que es actualización en los sistemas, ¿cierto? ERP y sistemas de control de asistencia. Bueno, ahí nos ha tocado bastante, digamos, trabajar con las empresas, asesorarlos, más allá de todo lo que está relacionado con lo que es el registro, digamos, de los sistemas de las jornadas teóricas que tienen por definición. Hemos tenido que pasar y acompañarlos por todo el proceso, desde que se configuran los nuevos turnos en sistema, de que estos turnos efectivamente sean asignados como datos asociados a las personas, como le digo, como su jornada teórica, también haciendo ajustes, digamos, respecto de cómo se van tratando los ingresos, las salidas, las pausas, digamos, horarias para justamente poder mantener este uso y proyectarlo también al futuro. Algunas organizaciones han optado por hacer hoy día todas las modificaciones y dejar tanto las jornadas para adoptar ya para 42, 40 horas, y otras que están haciendo como de forma progresiva. Otro punto también importante que se ha visto desde el punto de vista de los sistemas es de que obviamente hay cosas que se afectan, el tema de la valorización de las horas extras principalmente, al ser 44 horas, también cambian los factores, ya no es 0,777 periódico el factor para las horas extras 50, eso también lo hemos tenido que ir ajustando en los sistemas y de cierta forma preparándonos para lo que ya está en vigencia, como les digo, ya llevamos más de un mes y un ciclo de remuneraciones ya de mayo en las diferentes organizaciones y nos tocó ahí poder trabajar en ese aspecto y preparar los sistemas para poder adoptar estas modificaciones legales. Otro punto es el tema de los acuerdos. Santiago decía, ¿cierto? Tienen que ser estos acuerdos de forma individual o colectiva. Tienen que estar respaldados también. Ahí también hay una componente tecnológica de que los sistemas estén adecuados, ¿cierto?, para poder generar estos anexos de contrato, de que existan muchos componentes a veces de lo que es firma electrónica, flujos de trabajo también, y que se colocan en desafío cuando estos cambios son masivos, ¿cierto? Tenemos empresas de retail con 40.000 personas, digamos, que han tenido que aplicar estas normativas y efectivamente cuando son cambios masivos, colocan, digamos, en jaque a veces los sistemas y de cierta forma hemos podido evolucionar bien en ese aspecto. Así que también es algo súper importante ese tema de los acuerdos, de que esté efectivamente apuntado a que sean ciertos individuales, que sean a través de sindicatos, y está siempre la instancia, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, de poder negociar, la Dirección del Trabajo también abierta a eso y poder ser parte en esta evaluación. Y por último,
El tema, ¿dónde ajustar en la práctica principalmente? Bueno, como ahora es una sola hora, como les decía, lo que se hace principalmente o lo que han hecho las empresas es poder adaptar sobre el último día de la jornada, poder hacer, digamos, esa disminución de una hora. Ahora, no necesariamente es un componente de que pueda ser sobre la última jornada, ¿cierto? Hay empresas, por ejemplo, que por lo general turno administrativo, digamos, se ajustan de esa manera, dado que sus responsabilidades están también asociadas a cierta cantidad de cosas que se deben cumplir. Y eso no cambia en lo simple. Entonces, adoptarlo una hora, eso no hay problema, pero sí en empresas, por ejemplo, como el retail, supermercados, tiendas, finalmente, que sí están evaluando de cómo hacer estos ajustes, de cómo proyectar también sus dotaciones, cómo también evaluar respecto a lo mejor personas part-time que se necesitan para poder cubrir. Sin lugar a dudas, esto impacta en los costos de las organizaciones, pero si van de la mano, como le decía en el punto 2, de temas de productividad asociados y también de calidad, tanto en el producto como de calidad de vida, digamos, de las personas, también, digamos, van evaluándose de esa forma. Sí, Muchas esto es- muchas gracias, Raúl. Nos llegó una pregunta y que creo que sería importante verla justo en esta slide, que es asociada a qué pasa con los sistemas de turno. Eh, Quizás Santi nos puedes comentar un poco qué dice la ley y Raúl ahí cómo lo has visto tú en la experiencia práctica. sí. Bueno, los turnos en general están asociados a retail o a faenas o actividades económicas que por la necesaria continuidad de los servicios no pueden parar. Esta reducción de jornada impacta los turnos, así como también impactó la ley que modificó las normas relacionadas con el retail y los descansos dominicales. Todos los que vivieron ese cambio hace unos años atrás probablemente saben hacia dónde va a ir todas las modificaciones que tienen que implementarse ahora en los sistemas, en organizar los turnos, porque efectivamente los turnos son alternados y rotativos y comprenden un ciclo en donde hay traspasos de funciones de manera súper organizada y de manera súper coordinada, de manera que se asegure o la continuidad o se asegure la atención al público, se asegure la calidad del servicio. Entonces, la reducción en efectos prácticos aplica igual para los cargos con turno. El desafío está en cómo generar que esta reducción de jornada, que en la mayoría de los casos se hizo al final de la jornada del día viernes, por decir, eh, eso se tiene que implementar en los sistemas de turnos de igual manera y ajustar los turnos de manera que no queden gaps de espacio entre una conclusión de un turno y el inicio del otro. Importante, hoy día entre 45 y 44 horas hay rubros que se ven afectados y tienen que sí o sí analizar cómo mantener la productividad, la calidad y actualizar los sistemas de manera de que no se les genere un desorden, porque esto, si no se hace de manera orgánica y completa, eh, mezclando distintas áreas de los negocios, puede generar barreras que, más que la contingencia legal, te pueden generar una disminución en la productividad. Y Sí. más adelante en la presentación vamos a ver productividad, pero es importante que lo presente porque hoy día de 45 a 44 quizás no es tan gravosa la reducción, pero de cara a las 40 horas o a las 42, el panorama cambia y la tarea hay que tomarla hoy para que cuando estemos en 42 o en 40 estemos ya totalmente preparados para mantener productividad, mejorar productividad, etc. Yo creo que es clave lo que mencionaban antes, el desafío operacional que tienen básicamente las empresas asociadas a esto, a conciliar que la continuidad de prestación de sus servicios, de manera que puedan coordinar las distintas jornadas de los profesionales y que esto sea bien recogido en los sistemas y que la tecnología de cierta manera los ayude ahí a poder hacer esa reorganización operacional. Súper. ¿Les parece pasamos a la siguiente temática? Absolutamente.
Habiendo mencionado ya el primer gran cambio, que es la reducción de 45 a 44, y cuáles son los desafíos y efectos, pasamos a otro de los cambios que impacta hoy a contar del 26 de abril del 2024 y quizás genera un poco más de ruido, que es la limitación que nos impone la norma para definir cuáles son los cargos que pueden estar exceptuados eh, de jornada. En Chile, en la práctica, se utilizó esto de manera amplia para muchos cargos, para muchas funciones, y hoy día lo que hace la ley es volver al fundamento original, que era en realidad decir, solamente ciertos cargos pueden estar excluidos de jornada en atención a, a las funciones y cargos que desempeñan. Se limitó solamente para gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración y aquellos que trabajen sin fiscalización inmediata en razón de la naturaleza de las labores de el punto 1, yo creo que no hay problema, todos tenemos claros quiénes componen ese grupo. El número 2 es la caja de Pandora, que viene un poco a dejar un poco abierta la posibilidad de determinar quiénes son o quiénes no. Se eliminan los agentes comisionistas, el teletrabajo ya no es uno dice para que un trabajador esté excluido de jornada, siempre va a estar la exclusión de jornada enfocada a la fiscalización superior inmediata o no. La Dirección del Trabajo en el dictamen 84 limitó aún más esta posibilidad diciendo que en realidad la exclusión de jornada debe siempre determinarse de manera restrictiva. Así que, de todas formas, y bajando esto a la práctica, las compañías van a tener que revisar qué cargos pueden o caben dentro de las figuras, definir cuál sí, cuál no, y modificar territorios de cargo, revisar reglamentos internos, los contratos de trabajo actualizarlos de manera que no haya duda y así ir evaluando uno a uno cada posición, cada cargo, cada creación de cargo nuevo que pueda ocurrir para determinar si debiese estar con jornada o no debiese estar con jornada y hacer las adecuaciones correspondientes, registros de asistencia, georreferenciales, digitales, físicos, etc. Raúl, te paso la palabra, cómo ha venido ocurriendo desde la parte de tecnología, de la parte de Human Capital, y qué han hecho las compañías en esta materia. Ya, perfecto. Mira, principalmente acá hay un desafío tecnológico, ¿cierto? Que es súper clave. Como bien comentabas, las organizaciones por lo general adoptaban este tipo de jornada, dado que la normativa nos permitía de cierta forma poder tener un gran volumen de personas bajo este artículo 22, ¿cierto? Ahora, como esto es más restrictivo, existen, digamos, desafíos en poder incorporar nuevas tecnologías, ¿cierto? No podemos quedarnos en el registro de asistencia como poder marcar una tarjeta, ¿cierto? O poder marcar en un reloj, o con el libro de asistencia, que es lo que hasta hoy día las organizaciones ocupan para poder controlar, digamos, la jornada de las personas, los horarios de inicio y términos de jornada. Entonces, sin lugar a dudas, en este punto las empresas han tenido que incorporar, ¿cierto? Dentro de sus tecnologías, formas nuevas de poder hacer este control. Por ejemplo, existen tecnologías que están aplicadas en la minería respecto de marcaciones georreferenciadas, ¿cierto? Bueno, ahora con los dispositivos móviles masificados también, los distintos ERP han ido desplegando ciertas formas de poder captar también esos inicios, digamos. Hay temas tecnológicos también a través de redes, programas de monitoreo, digamos, en los distintos equipos que también las empresas pueden, digamos, ir incorporando en lo que es de cómo hacer este control. ¿Por qué? Porque hoy día es clave dentro de que la duración efectiva de las jornadas tenga validez. Porque de otra forma, digamos, las empresas también, o lo que pasaba, digamos, antes de la vigencia, ¿cierto?, de la ley, era de que no había al ser artículo 22 un control de jornada. Entonces, no trabajar en las dependencias de la empresa no implica ahora tener esos límites controlados. Entonces, es súper importante de que el desafío ahí de las empresas por ese lado es, uno, regularizar, ¿cierto?, a través de esta normativa, todo lo que era artículo 22 antes,
y dejarlo solamente con las excepciones que la ley implica y, por otro lado, como decía, la normativa no desafía de cierta forma tecnológicamente, va a poder incorporar otras formas también en cómo controlar la asistencia. Así que la mano o cómo va, digamos, esto asociado, cómo va de la mano, como le decía, control de jornada efectiva, y para eso sí o sí es necesario que las empresas vayan incorporando diferentes tecnologías para su desarrollo. Súper. Muchas gracias, Raúl. Igual me quedo con esta, porque al final la ley 40 horas era la reducción a las 40 horas, efectivamente, pero la limitación de la utilización del artículo 22 creo que ha sido lo que más ha aparecido en prensa, lo que más ha generado de cierta manera dolor en las empresas, y también como hacer como comentario que lo que hemos estado escuchando es que también existe cierta adversidad o como un cambio de cultura de personas que han trabajado toda su vida sin limitación con excepción de jornada, y hoy en día, cuando las empresas están haciendo estas revisiones, dice, hola, tú tienes que empezar ahora a trabajar en jornada desde este horario hasta este horario, y lo que está generando también cierta fricción en este cambio cultural que viene de cierta manera con este cambio legislativo. Y me quedo con con lo que mencionas tú, que el hecho de el teletrabajo igual puede ser realizado con una jornada definida, pero para eso es necesario que exista un sistema de control de asistencia que te permita controlar esa materia. Es muy importante, Rubí, lo que decís, porque efectivamente aquí hay un elemento que es cultural. El trabajador que está hoy día excluido de jornada tiene mayor flexibilidad. Lo que buscaba esta norma, de cierta manera, la ley también incorporaba la flexibilidad. Esta limitación viene a rigidizar un poco esa flexibilidad, y hoy día trabajadores que están excluidos de jornada y que de acuerdo a la norma podrían caber dentro del grupo que debiese marcar, quizás ese trabajador no quiere el cambio. Entonces también es súper importante que los empleadores evalúen cuáles son los cargos que eventualmente podrían tener ese riesgo, y también cuál es el sentir de los trabajadores. En la práctica, con ciertos clientes ha ocurrido que están a la espera de ver qué trabajador y qué cargo considera que debería estar sujeto a jornada para evaluar si que efectivamente es lo que quiere, porque la jornada requiere marcar asistencia, entrar a tal hora, estar sujeto a sanciones si es que se llega atrasado, marcar al salir, colación a la media hora de colación, si llega tarde, posibilidad de ser sancionado. Entonces, culturalmente quizás hay que hacer un análisis de cuáles son los cargos, las funciones que tienen un riesgo real, que tienen un riesgo presunto, y ir evaluando. Efectivamente, registro de asistencia se tiene que implementar. Hoy día el dictamen 84 regula y especifica que los sistemas de control de asistencia tienen que estar aprobados por la Dirección de Trabajo. Por lo tanto, van a tener que implementar nuevos sistemas. Y una cosita, solamente el hecho de estar teletrabajando no implica estar sujeto a jornada. El teletrabajo por sí solo no impide la exclusión. Esto es lo que va a marcar la determinación. Si un teletrabajador no tiene fiscalización superior inmediata, no debe marcar asistencia y puede estar excluido. Solamente para que lo tengan presente. Sí, súper importante eso, y no solamente el talento que hoy día está dentro de las empresas, sino que en la selección y reclutamiento de nuevos talentos, en la mayoría de cuando nosotros vemos, lo que más buscan es la flexibilidad, y entonces esta norma como que de cierta manera va en contra de esa aspiración. Hablemos de flexibilidad y adaptabilidad. Sí. Hablábamos de reducción de jornada. La reducción necesariamente va a traer una disminución de fuerza de trabajo, lo que va a afectar la productividad. La norma incorporó elementos de flexibilidad y adaptabilidad para los efectos de no disminuir la productividad y que no sea un golpe tan fuerte para las compañías, la reducción de 45 a 40. La gradualidad es un elemento, eh, y acá tenemos otros elementos y vamos a ver después otros más. Todos estos deben ser analizados por las compañías si quieren actualizarse y dejar la rigidez de lunes a viernes de 8 a 7 o de 8 a 6, porque hoy día esta norma, si bien reduce la jornada, te da elementos para tener sistemas más híbridos, más flexibles, que te permitan mantener la calidad de la prestación de servicio y
y la productividad. Banda horaria padres y madres menores de 12 años. Lo que dice la norma es mover el horario de ingreso o el horario de salida hasta por 2 horas. También puede ser 1 hora. ¿En qué casos el empleador puede negarse? Cuando hay funciones de atención al público, cuando la presencia de ese trabajador sea necesaria para la realización de otros trabajadores y servicios de urgencia. Raúl, en la práctica, ¿cómo ha ido viendo aquí las dudas, los desafíos que se han presentado en los clientes? Y acá principalmente hay un tema que destacamos a nivel de coordinación, ¿cierto? Al ser esto banda horaria, que sea flexible, de hecho es importante, digamos, de que se den estas instancias para los distintos colaboradores o trabajadores, digamos, en la empresa, y que efectivamente exista disponibilidad de información. Digamos, lo que más se ha comunicado respecto del cambio en la normativa es justamente lo asociado a que disminuye la jornada. Pero finalmente hay otros componentes que son también importantes de analizar y que efectivamente se comuniquen a los trabajadores de que esto efectivamente es un beneficio y que también es y para ellos importante poder brindarlo. Ahora, un desafío importante es que dentro de, a nivel tecnológico, digamos, es poder recopilar esta información. Muchas empresas decían, no, mira, la verdad que no tenemos, digamos, identificado al 100% efectivamente quiénes están en esta condición, por ejemplo. Hay registros de información asociados principalmente a las cargas familiares, etcétera, pero ahora esa información, más allá de ser complementaria, se torna un poco estratégica en poder determinar cómo se van organizando. Entonces, es muy importante, digamos, el tema de la coordinación, dado de que esto también hay algunas excepciones importantes ahí que notar, y de que principalmente las empresas y las personas sepan, digamos, de que está esa opción y que lo pueden solicitar y que es algo que efectivamente pueden llegar a coordinar y que realmente pueden aprovechar también. O sea, va por ahí, digamos, un poco el desafío en este aspecto. Y también pensar que si bien esta norma hace alusión y le establece la obligación para los empleadores solo respecto de padres y madres con hijos menores de 12 años, quizás esto puede ser ampliable a otro grupo de trabajadores, al resto de los trabajadores también como un beneficio. Puede haber trabajadores jóvenes que les gusta hacer deporte en la mañana, prefieren entrar 1 hora más tarde, si es que eso es posible dentro de su organización, eso puede ser considerado como un beneficio que va a mejorar la productividad de dicho trabajador. Al revés, si hay otros trabajadores que quieren salir un poco más temprano para tener más tiempo libre en la tarde, para estar con sus hijos, para estar con su familia, etc., quizás también puede ser una herramienta buena en la práctica para fomentar un buen ambiente laboral que finalmente logre mejorar la productividad de las compañías. Si bien eso no está en la norma expresamente, la obligación es solo respecto de padres o madres con hijos menores de 12 años, no lo prohíbe, por lo tanto es algo que quizás se puede evaluar como beneficio para los trabajadores. De todas maneras, Santiago, y eso también va en línea con todos los enviones que se están haciendo respecto de la conciliación vida familiar, con el cuidado de los riesgos psicosociales que se pueden dar en la empresa. Entonces, es una buena herramienta que obviamente tiene que ser evaluada, coordinada, como bien dice Raúl, porque efectivamente pone ciertos desafíos ahí te llega la solicitud, vemos que cómo la podemos otorgar, rechazar o de cierta manera ver, adaptar. Y creo que ahí está el principal desafío de las empresas. Súper. Pasemos al siguiente punto. Entre medio, llegaron unas preguntas que estaban asociadas al artículo 22, las vamos a dejar para el final. Perfecto. Otro elemento para paliar esta reducción de jornada sin que afecte la flexibilidad es la compensación de horas extra por feriado. Con un máximo de 5 días anuales, el costo de esas horas, 1 hora extraordinaria equivale a 1,5 horas de feriado. Se pueden tomar en un periodo de 6 meses desde que se hizo la hora extra. Y aquí tenemos un ejemplo clarito de 16 horas extra, equivale a 24 horas de descanso, por lo tanto, 3 días de descanso. Acá, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen, el dictamen 199 del 05, y
que regula de manera un poco, no da mucho elemento distinto a lo que ya se viene conversando respecto de la compensación. Esto puede ser un elemento también que un trabajador puede considerar como beneficioso para la compañía que está apretada por horas extras y desde finanzas les dicen, oye, nos estamos pasando con horas extras. Esto puede ser un elemento para conciliar los requerimientos de las distintas áreas internas, puede ser un elemento para disminuir horas extra y por lo tanto disminuir el costo de compensación o adaptarlo a lo que la compañía te está pidiendo como a ti como equipo de recursos humanos. Así que es una herramienta que puede ser considerada beneficiosa para los trabajadores y que puede ser beneficiosa para los empleadores en la administración de sus compensaciones. Raúl. Sí, y aquí la clave es similar a lo anterior, ¿cierto? Estos temas tienen que difundirse, tienen que comunicarse, tienen que darse a entender que efectivamente son desafíos importantes y que realmente los pueden, digamos, tomar. Ahora, la adaptabilidad también, considerando todo lo necesario para que los sistemas permiten adoptar estas medidas principalmente. Como lo dije al principio, hay un desafío importante desde el punto de vista de la actualización y del funcionamiento de los sistemas que hay que incorporar. Medida en particular también, ¿por qué? Porque nos lleva a generar bancos de horas, ¿cierto? Y que se traducen después en compensaciones, las cuales se tienen que ir utilizando. Entonces, hoy día ese registro de horas solamente algunas empresas lo tienen, digamos, incorporado de esta compensación de horas, de cierta forma informal, bajo el aspecto de que no era legal, pero que sí las empresas lo tenían asumido dentro de su planificación. Por ejemplo, hacían balance de horas al término de una semana, por ejemplo. Entonces, si yo un día me iba antes o me iba después, los compensaban. Ahora es lo mismo. Y lo que apunta de que los sistemas efectivamente tengan la capacidad de poder estos cambios incorporarlos. Efectivamente generar estos bancos de horas, similar a lo que se hace con las vacaciones principalmente. Entonces, hay un desafío ahí de adaptación a nivel tecnológico. Y por otro lado también se va evaluando esto según caso a caso. Me decía, mira, sí, Raúl, en estos casos sí lo podemos aplicar. Ahora, como son beneficios también que son bien, la ley dice, establece algunos plazos, digamos, para poder hacer esa solicitud, también, digamos, apunta a de que se puedan esto planificar. Entonces lo van revisando ahí caso a caso. Pero sí, desde un punto de vista tecnológico, sí o sí, digamos, esto se está incorporando en los distintos sistemas y disponibilizando el uso, digamos, para la empresa. Súper. Me parece importante ahí que las empresas evalúen si es que este mecanismo de compensación es algo que es viable con sus sistemas, con el control que tienen que tener de las horas extra y de los días que se van a dar adicionales, porque imagino que esos días también van a agregarse a la provisión de vacaciones, porque son compensables, etcétera. Y ver si es que, considerando estos elementos, es algo que se puede otorgar o si es que la compensación monetaria de la hora extra sigue siendo la alternativa más viable, considerando estos factores para la empresa. Sí, también importantísimo lo que decís, Ruiz. Acá te afecta el número de hora extra y las remuneraciones, pero también te afecta la provisión de vacaciones y también te afecta la organización de la rotación de personal, porque si le das dentro de 6 meses a un trabajador 5 días adicionales o 3 días adicionales de descanso, ese puesto de trabajo lo tienes que cubrir. ¿Cómo lo vas a cubrir? Tienes que administrarlo y tienes que, si lo vas a otorgar, tienes que definir y organizarte para que no te afecte en la productividad. De paso, esto no es obligatorio, esto es una facultad que tiene el empleador para ofrecerle a los trabajadores. Así que es un elemento de flexibilidad, adaptabilidad que va con miras a mejorar la productividad, sí. Tiene que administrarse, sí. Así que, y también importante, es feriado, por lo tanto, se sujeta a todas las normas asociadas al feriado y no descanso ni ningún otro beneficio de otra naturaleza. Finalmente, esto no entró a regir hoy día, 26 de abril de 2024. El objetivo era pensado para 26 de abril 2028. Sin perjuicio de eso, hoy día hay compañías que decidieron bajar a 40 horas, lo que significa un desafío en administración y en todo. Pero lo importante de bajar a 40 horas es que aquí nos da otro elemento de flexibilidad, que es trabajar con ciclos, importantísimo, y con promedios semanales.
El ejemplo más clásico es semana 1, 35, semana 2, 45, semana 3, 45, semana 4, 35. Es lo máximo que nos permitió la ley para alterar horas por semana. Máximo 5 horas hacia abajo y hacia arriba, con excepción de los sindicatos, que se puede pactar hasta 52, pero siempre guardando de todas formas esa proporción. Lo importante de esto, y para las compañías, aquí si hay alguno de los oyentes que ya su empresa bajó a 40 horas, es que te puede y te permite administrar los ciclos de manera que tú conozcas las células de trabajo, cuáles son los periodos de mayor carga de trabajo. Siempre pongo el ejemplo de los departamentos de contabilidad y finanzas que tienen cierre mensuales de año. Evidentemente, los periodos de mayor carga de trabajo son la última semana y la primera semana, por lo tanto, podría dejar 45 en la primera, 45 en la última y la semana intermedia de 35. Para áreas operarias que tienen carga de trabajo también específicas por periodos de tiempo, también esto es una herramienta de flexibilidad que te va a permitir integrar esta reducción de jornada sin que te golpee tanto la productividad, incluso mejorando la productividad, además si eres capaz de ocupar todas las otras herramientas que te entrega la ley. Raúl. Sí, acá en línea con los puntos anteriores asociados a lo que es flexibilidad y adaptación. O sea, esto tiene que ser acuerdo, digamos, hay desafíos importantes con las distintas entidades, digamos, de organización dentro de la empresa. Hay también un componente de planificación muy importante para que esto pueda ser, digamos, llevado a la realidad. Hay tipos de trabajo que son en específico bien, digamos, acotados a eso, a que por lo general la última semana del mes y la primera semana del mes son un poco más, digamos, de impacto dentro de la jornada. Y efectivamente se podría llevar esto. Entonces hay un componente importante en lo que es planificación y de organización más que nada. O sea, es ver, dejar, digamos, de lado el cómo hoy día nos organizamos y cómo trabajo, mirarlo bien, estudiarlo y ver efectivamente y de ir incorporando y adheriendo este tipo digamos, de flexibilidad que la ley nos permite. Entonces, los desafíos van por ese lado, digamos, en que las empresas están mirando y viendo la factibilidad de que para qué tipos de trabajo pueden incorporar, digamos, esta flexibilidad y programación, digamos, dentro de los turnos y de la jornada de las personas. Súper. De hecho, pienso en la gerencia de recursos humanos y los procesos de payroll, el tema de cómo pueden ir ajustando ahí sus horas de semana, que me imagino que obviamente que tienen un pico al final de mes. Y muy importante lo que ustedes señalan, la planificación y conocer la empresa y dónde quieren estar de acá al 2028, en donde existe esta entrada progresiva. Yo creo que esta ley da ese envión a que conozcamos cómo están nuestras áreas, cómo están diseñadas, cómo son los perfiles de cargo, cómo se interrelacionan distintas funciones entre sí, así que bonito desafío. ¿Pasamos al final? Súper. Lo que buscó esta norma es destruir esa rigidez de que la empresa empezaba a las 8 y salía a las 6 de lunes a viernes. Hoy día se reduce la jornada a 40 horas, sí, pero te permite distribuir, te permite flexibilizar, te permite otorgar beneficios. Lo importante es hacerlo de manera organizada. Lo primero es hacer un diagnóstico. ¿En dónde estoy parado yo como empleador? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis jornadas? ¿Qué pasa si es que no hago nada? ¿Cuáles son los cargos que en verdad deberían estar excluidos de jornada? ¿Cómo administro mi hora extra de manera de que pueda ocupar la compensación por vacaciones y si es conveniente? ¿Quiénes son mis trabajadores que tienen menores de 12 años para ver si es que les aplica o no les aplica la posibilidad de alterar la, la hora de inicio o salida? Ver qué es conveniente al realizar los procesos de adaptación de 44 a 42 y a 40 son 3 periodos de trabajo. Quizás es bueno, si es que tenemos el diagnóstico bien hecho, bajar a 40 en un solo momento para evitar hacer el trabajo 3 veces. Otras compañías quizás van a preferir, no, vamos tanteando, de 45 a 44 no me afecta tanto la productividad, quiero ir administrando esto de manera que pueda ir monitoreándolo para ver cómo ir implementando los cambios. Una vez que se tiene el diagnóstico, planificar en cada uno de los mismos conceptos, ver remuneraciones, cómo estamos, ver qué hacemos con la reducción de jornada, cómo afectan los nuevos ingresos, cómo distribuimos
las jornadas, a qué personal vamos a contratar y cómo, definir los cargos que tienen banda horaria o que pueden hacer horarios que están excluidos, etc. Y luego la implementación tiene que ser siempre a la mano con sindicatos o con trabajadores, modificación de reglamento interno, de criterios de cargo, implementación de nuevos registros de asistencia y, en general, desafíos. ¿Interesante lo que nos entrega la ley? Sí. ¿Es un cambio? Sí. ¿Viene sí o sí? Así que importantísimo que nos pongamos el overall y nos pongamos a trabajar para que desde el área de recursos humanos, por lo menos, esta reducción de jornada sea una buena herramienta para mejorar tu productividad y así mejorar también la calidad de vida de los trabajadores, mejorar los índices y mejorar los números. Con eso damos por concluida la presentación. Rubí, ahora vienen las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias equipo por lo que nos comentaron. Creo que está súper interesante. Las empresas están siendo desafiadas con esta ley, a pesar de que se publicó el año pasado, ya ha tenido harto tiempo para poder ser estudiada, se empezó su vigencia ahora el 26 de abril, pero sí estamos viendo que probablemente todo este año sea todavía un periodo de ajuste, en el sentido de ir viendo cómo se está dando la implementación práctica de esta ley. Todavía sigue siendo un tema contingente y por eso se los quisimos traer a esta mesa. Nos llegaron unas preguntas, más que nada asociadas al tema de la exclusión de jornada del artículo 22. Y la primera pregunta es como si es que los requisitos de fiscalización inmediata son copulativos o basta que se dé uno. Ahí, Santiago, si es que nos puedes ayudar ahí con esa respuesta. Verá, la fiscalización superior inmediata no está definida como algo taxativo o algo que esté expresamente estipulado de manera que sea nítida la determinación. Es un desafío que el legislador le dio al empleador para acordar con el trabajador. La Dirección del Trabajo, en el dictamen que sacó ahora relacionado precisamente con con la limitación a la exclusión de jornada, lo estipuló de manera ultra restrictivo. En el fondo te dice, cualquier trabajador que tenga supervisión y que sea directa, jerárquica, entonces debiese estar sujeto a jornada. Lo que pasa en la Así. práctica es distinto a lo que dice la norma, por lo tanto, importante cultura, importante analizar los cargos, qué es lo que quiere el trabajador, etc. Y ahí yo creo que complementando lo que dice Santiago, primero lo que prevalece es el acuerdo de las partes. Y en el caso de que haya una distinta interpretación de las partes, por ejemplo, del trabajador que diga, no, la verdad es que mi cargo no cumple con los requisitos que se señalan en la norma. Existen instancias de revisión uno a uno ante la Dirección del Trabajo, eventualmente ante los tribunales. Entonces, este año vamos a estar monitoreando cómo se están resolviendo esos casos, la verdad, para entender cómo se está interpretando la fiscalización inmediata, porque la supervisión, la verdad es que yo creo que todos siempre somos supervisados, muy difícil no ser supervisado, incluso en los más altos cargos de una organización. La siguiente pregunta que viene es, ¿cómo registrar a los exceptuados de marcar que efectivamente entró a trabajar ese día? Creo que esta es una pregunta que la verdad es que igual se ha hecho harto, pero hay que considerar que la gente que está excluida de jornada no significa que no esté obligada a trabajar. Y habiendo dicho esa frase, Santiago y Raúl, les paso la palabra a ustedes a ver si nos pueden ayudar con sus inputs. Sí. No, la exclusión de jornada no tiene que ver ni con lugar, porque también se confunde con el lugar. Si yo estoy excluido en jornada, pero tengo que estar en la oficina, puedo teletrabajar. ¿Cómo marca? Bueno, las personas excluidas de jornada, precisamente por las funciones que desempeñan, no tienen la obligación de marcar y no tienen que, en la teoría, estar desde las 8 hasta las 6 conectados, porque la naturaleza de este tipo de trabajadores
las hace cumplir con sus funciones, independiente del tiempo que les tome. Entonces, ¿es flexible? Sí, pero es flexible porque tiene responsabilidades que tiene que cumplir, independiente de cuándo, pero las tiene que cumplir. Entonces, eso es la naturaleza de la exclusión de jornada. Ahora, en la práctica, obviamente, siempre una persona excluida de jornada, el empleador dice, tú estás excluido de jornada, pero preferentemente trabaja en el horario que trabaja, que se desarrolla la compañía, de las 8 a las 6, horario normal de trabajo. Pero la exclusión de jornada te permite no estar conectado en el 100%, pero sí te obliga a cumplir con tus funciones adecuadamente. Con las metas. ¿Aló? ¿Sí? Disculpen, se me cayó el micrófono en un segundito. Y la última pregunta que nos quedaba está asociada a una empresa que tiene menos de 40 horas, 39 horas. ¿Cómo aplican la ley? Pregunto. Si una empresa está con 39 horas, entonces está en perfecto cumplimiento de la norma. Lo que sí, igual tiene que ajustar su registro de asistencia, o sea, solamente te salva respecto de la reducción de jornada, pero tenéis que revisar la exclusión, tenéis que revisar banda horaria, tenéis que revisar la naturaleza de los cargos, tenéis que, igual, la ley te afecta porque la ley no solo cambió la reducción de jornada. En términos de jornada de trabajo, si estás con 39 horas o con 40 horas, está perfecto. Con 39 puedes ya administrar ciclos, evaluar si áreas pueden tener semanas más cortas de tiempo y otras semanas más largas de tiempo, con el objeto de mejorar calidad de vida y al mismo tiempo mejorar productividad. Entonces, 29 horas, estás check con jornada, analiza el resto y ve si es que te sirve modificar a través de ciclos con el objeto de mejorar procesos y productividad. Súper. Y la última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. Una empresa que tenga 44 horas, ¿puede aplicar esta norma que hablábamos de flexibilidad de distribución mensual de jornada, que decíamos que la ley entraba esa parte de la ley entraba en vigencia el 2028? Los ciclos, Sí, ¿puede una empresa de 44 horas aplicar ciclos hoy en día? no. Esa norma entra a regir en el 2028, solo lo pueden utilizar las empresas que bajen a 40 horas, porque el artículo transitorio de la norma permite que si una empresa cumple con las 40 horas con anticipación, queda sujeta a los regímenes asociados a las 40 horas, por lo tanto 44 no va a ser viable. Además que, bueno, no funciona. Sí, podrían poner, a ver, no alcanzan las horas, pero sí sería bueno que ojalá se flexibilizara esa interpretación porque la herramienta de la distribución mensual de jornada me parece que es uno de los puntos más favorables de la ley. Bueno, estamos en la hora, así que quería agradecer a todos los asistentes por participar de este primer webinar. Agradecerle a Raúl y a Santiago por compartir sus experiencias, sus conocimientos con esta audiencia y dejarlos también invitados. Como les decíamos, queremos hacer varios webinars este año, especialmente porque la agenda laboral ha estado especialmente exigente en reformas. En el próximo webinar vamos a hablar de la ley Karin, que pone un desafío y un cambio estructural en cómo se aborda la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral, del acoso sexual y de la violencia en el trabajo, incluyendo este último concepto que es nuevo en nuestra organización, en nuestro país. Y ya han salido un par de normas, estamos esperando el reglamento del Ministerio del Trabajo, pero ese seminario va a estar bien entretenido. Hemos estado estudiando harto esta materia y también traemos esta dupla, no solo legal, sino que también desde el lado de la gestión de capital humano, también de nuestra área de investigación forense que se dedican a hacer investigaciones, etcétera. Entonces, muchas gracias por asistir y los dejamos invitados para la próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.